Me di cuenta que estaba viviendo la vida de los demás. Yo siempre me siento como un impostor completamente. Muchas veces he sido un padre ausente y no es una parte que me sienta orgulloso. En el peor y los momentos más oscuros, ¿cómo de repente puedes mirar una experiencia tan difícil y tan dolorosa y sacarle algún aprendizaje y volver a levantarte y empezar de nuevo? Tienes que intentar modular las dos cosas y entender al final que el éxito y el fracaso es de alguna manera dos caras de la misma moneda. ¿Qué es lo que a ti te motiva? ¿Qué es lo que te mueve realmente? ¿Es la pasión de ganar o es el miedo de perder? Señores y señoras, bienvenidos de vuelta a More Unfiltered, el podcast donde exploramos el lado real, vulnerable y a veces doloroso del éxito en el mundo del emprendimiento, liderazgo y la transformación personal. Hoy tengo el inmenso placer de hablar con alguien cuya historia rompe todos los esquemas. Borja Oyarzábal, originario de Bilbao, formado en Zaragoza, con un MBA de INSEAD. Es un emprendedor que fundó y vendió su propia empresa de asset management y llegó a gestionar más de 4.000 millones de euros. Y tras la venta al Banco Santander hizo algo que hay veces que es impensable. No solo vendió su empresa y dejó el mundo emprendedor para entrar en el mundo corporativo, sino que se quedó ahí. Y no como cualquiera, sino como Head of Global, Corporate y Commercial Banking en una de las instituciones financieras más grandes y más exitosas del mundo. Lo que hace única la historia de Borja no solo es su éxito, sino el por qué eligió ese camino, los desafíos internos que enfrentó y cómo su lealtad, propósito y idealismo lo han guiado en momentos de incertidumbre, miedo y hasta vencer el síndrome del impostor. Esto, señores, es More Unfiltered y esto, señoras, es Borja Oyarzábal. Bienvenido, Borja. ¿Cómo estás? Un placer, Patrick. Gracias por la introducción. Gracias por estar aquí con nosotros. A mí siempre me encanta partir un poco desde el principio, porque muchas veces cuando miramos un poco las trayectorias de personas exitosas, lo que no sabemos muy bien es de dónde vinieron, ¿no? Cómo llegaron desde el inicio a meterse en el mundo de los negocios, estudiar lo que estudiaron. Entonces, más que nada, cuéntame un poco, cómo te influyó un poco tu infancia y tu relación con sus padres y la relación con tus familiares y seres queridos a empezar a guiarte hasta el camino que estás hoy día. Muy bien. Encantado de contarte y de compartir esa historia. Bueno, pues yo estudié ingeniería por el simple motivo de que mi padre era ingeniero, mi tío era ingeniero y yo tenía que ser ingeniero, no tenía ninguna otra lógica. Eso es ¿Te todo. dijeron que no iban a pagar el colegio y la Exacto. universidad si no ibas a ser El, ingeniero? el racional es que estaba destinado a ser ingeniero, tal, ¿no? If you can, you must. Tienes que comportarte bien, tienes que... Y de alguna manera yo siempre había seguido ese estereotipo de intentar hacer lo correcto, esforzarme y consideraba que era mi deber hacer ingeniería. Y así lo hice. En España fui a Inglaterra a estudiar ingeniería, hice el Master of Science en Virginia Tech y en un momento determinado pues ya iba a hacer el doctorado en ingeniería y yo volví a España temporalmente antes de hacer el doctorado para casarme. Yo llevo con mi mujer desde los 15 años Wow. y una familia muy tradicional y yo volví a España a casarme y en ese momento fue la primera vez que paré un segundo en mi vida y me di cuenta que estaba viviendo la vida de los demás, que yo necesariamente quería ser ingeniero, sino que de alguna manera... ¿Qué te hizo pensar eso? ¿Por qué de repente paraste y te diste cuenta que efectivamente quizás eso no era el camino tuyo? Bueno, yo hacía una carrera muy científica, yo me dedicaba a la Ujú, termodinámica teórica y me sentía muy solo, ¿no? Y llegado un momento cuando paré, ujú, echaba de menos a las personas y echaba ya, de menos la interacción con personas, ¿no? Y me he dado cuenta que yo, que a pesar intelectualmente era una persona introspectiva, necesitaba el contacto con las personas, expresarme y quizás trabajar en una ciencia más imperfecta, donde no mm, controlas todas las variables y no todo es tan determinista. Y al mm, final, pues esa combinación de ese momento pensé que las finanzas podían ser un buen sitio para empezar a entender otra forma de entender la carrera. Y ahí empecé a tener una inquietud y mi pensamiento fue de ir retrasando mi incorporación a la PhD y ujú, empecé a pensar en hacer un MBA, un máster de finanzas. Y en ujú, vez de volver a Estados Unidos a hacer una PhD, acabé haciendo un MBA, como has mencionado, en INSEAD, ¿no? En ese momento yo tenía una cierta inquietud por las finanzas, acabé haciendo consultoría un tiempo en ujú. Bain y en ese momento pues seguía con la inquietud en las finanzas y me uní a un fondo de private equity. Creo que en ese momento, Patrick, para serte sincero, seguía viviendo un estereotipo. Mm, Eh, Tenía un cierto interés por las finanzas, pero bueno, private equity
parecía que sonaba suficientemente bien y Ujú, todavía no había llegado a entender internamente qué es exactamente lo que quería hacer y estaba todavía ganando tiempo, ¿no? Luego con el tiempo claro. ya fui entendiendo mejor cuál era mi camino, qué tenía que hacer, desarrollando ese camino de finanzas y eventualmente pues acabé desarrollando una carrera en finanzas y hubo una crisis y esa crisis me generó una oportunidad donde creo que fue la primera vez en mi carrera que encontré el equilibrio de lo que quería hacer, que fue el Double Dip. Es decir, mi Ujú, empresa, Patrick, quebró durante el Double Dip, no era capaz de levantar fondos y me vi abocado a una decisión, ¿no? Parar ese desarrollo o dar un paso adelante, quedarme las acciones de la empresa y volver a emprender una vez que ya tenía una forma y una ilusión concreta de hacer las cosas, ¿no? Y al ya. final, pues irónicamente, un problema creo que me dio también la oportunidad de haber dado ese salto y dar un salto adelante en algo que me gustaba, pero hacerlo de una manera donde yo le pudiera dar mi personalidad y crear. Si tú miraras un poco hacia el pasado, bueno, obviamente se nota que no tenías familiares que tuvieron mucha influencia, mucho peso en tu decisión de formación universitaria, pero cuando lo miras ahora hacia atrás y miras un poco las cosas que te apasionaban, quizás cuando eras hijo, cosas en la cual tú eras muy bueno, ¿hubieras cambiado algo? Bueno, yo creo que hubiera acelerado el liberarme de los estereotipos, Patrick. Hay un estereotipo muy claro de que es bueno hacer una carrera muy buena, pues estudiar una ingeniería, luego ir a un MBA a una de las mejores escuelas que puedas, o Harvard, Wharton, Stanford, Columbia, INSEAD, por Ujú, supuesto, intentar sacar muy buenas notas, acabar en banca de inversión, trabajar en private equity. Eso es un estereotipo social, eso es una vida estereotipada que no necesariamente corresponde al equilibrio de muy pocas personas, ¿no? Yo ujú, durante mucho tiempo en mi carrera seguí ese estereotipo. ¿Qué hubiera cambiado? Hubiera acelerado el darme cuenta que no tiene sentido seguir un camino estereotipado, sino verdaderamente luchar por intentar entender lo antes posible qué es lo que tú puedes aportar, qué puedes hacer diferente, ¿no? Tener una sensación de escasez del tiempo y no perder el tiempo siguiendo de alguna manera el camino convencional, el camino pactado por los demás, ¿no? Al ¿Qué, final a qué, mí me llegó tarde y me llegó a través de una quiebra de una empresa y eso me generó un punto de inflexión. Me hubiera encantado que ese punto de inflexión no haberlo generado antes, ¿no? Claro. Bueno, muchas veces son las crisis que nos hacen un poco Sí, reflexionar y tomar pausa, ¿no? sin duda. Lamentablemente dice, no, nunca desperdiciar una buena crisis y lamentablemente muchas veces es cierto. ¿Qué le dirías de repente a un joven de 17, 18 años que está de repente a punto de terminar el colegio y pensando en la universidad y quizás está en una situación parecida donde quizás su papá es doctor o su mamá es profesora o su tío es ingeniero y hay esta presión de repente seguir el mismo camino? ¿Qué le dirías? Yo le diría que es muy difícil saber verdaderamente cuál es tu pasión. Hay Ujú, gente que lo sabe muy joven, pero es difícil, no todo el mundo lo puede saber con 17, 18 años. Y no claro, pasa nada. Y muchas veces no se trata de tenerlo muy claro a los 17, 18 años, pero hay que sí, aprender a decir que no. Diciendo que no y eliminando de tu vida las cosas que no te gustan de verdad y siendo valiente, vas encontrando de una manera mucho más acelerada tu pasión y tu equilibrio. claro. Muchas veces nos atrapa mucho más el estereotipo de, bueno, oye, me van ascendiendo, me van subiendo el salario y Claro. generamos un coste de oportunidad. Es una jaula de oro, ¿no? A veces. Es el camino fácil. Yo creo que mi consejo es aprende a decir que no. O sea, si Ujú. verdaderamente te levantas muchas veces por la mañana y no es el sitio, no te aferres al miedo, a la posibilidad. Toma el tiempo como el bien más escaso que tenemos, acelera ese proceso, muchas veces que no, hasta que encuentres el sí. Yo leí un libro hace un tiempo y encuentro toda la razón lo que tú dices. Yo creo que aprender a decir que no es absolutamente crítico, pero lo que nos pasa de repente, especialmente cuando la gente es joven, es que de repente, bueno, por más que seamos rebeldes, ¿no? Como yo Sí, era, sigo siendo, nos cuesta decir que no a figuras de autoridad, o nos cuesta decir sí, que no a los papás, a los que dicen, no, ¿y tú qué vas a saber? Tú nunca has trabajado en tu vida y yo llevo 30 años de carrera, ¿no? Entonces es difícil decir que no, pero entiendo tu punto. Yo creo que tenemos que tener ahí un liderazgo, una comunicación asertiva con nuestros papás y querer decirles que tu camino fue tu camino, lo entiendo, te respeto, pero yo todavía no sé cuál es mi camino. Entonces, tengo que eso quizás salir y probar cosas distintas. ¿Qué sí. opinas? ¿Qué le dirías a tú? Yo creo que si me acuerdo bien, tú tienes dos hijas, ¿no? 3 hijas, 3 Tres niñas. hijas. ¡Oh, Dios mío! Más difícil aún. Subo la apuesta. Tres hijas más una mujer en casa. Yo no sé cómo lo haces. Tal, y una Te perra. vamos, Patrick, y te una vamos perra. a dar te vamos a mandar medalla de valor después del show. Pero hablando en serio, si tu hija, por ejemplo, una de tus hijas viniera y te diría algo así, tipo, mira, papá,
voy a terminar el colegio y me creo que me voy a tomar un año de sabático y voy a salir y viajar por el mundo y probar varias cosas. ¿Qué le Ujú. dirías? Pues mira, Patrick, este debate lo he tenido muy claro porque he vivido pues esta historia que te acabo de contar, ¿no? Claro. Incluso también ese estereotipo a veces social, a veces pues culturas latinas como la española tiene este estereotipo bastante desarrollado. Y yo he Ujú, reflexionado mucho acerca de mis hijas. Yo, la verdad que no estoy orgulloso porque muchas veces he sido un padre ausente y no es una parte que me sienta ujú, orgulloso, ni mucho menos. He llegado muchas noches a las 10 de la noche a casa, he trabajado muchos fines de semana. No es algo de lo que me sienta aparte orgulloso y he sentido esa paternidad. Y he claro. intentado siempre proyectar la respuesta a tu pregunta a mis hijas. Prácticamente todas las noches, algunas veces muy tarde, a las 10 a las 11, a darle un beso a mis hijas, muchas veces ya dormidas, a veces Ujú, ya a punto de dormirse. Siempre les he dicho lo mismo. ¿Qué es lo más importante? Esforzarse. ¿Qué puedes conseguir si te esfuerzas? Todo. Me da exacto. igual en qué proyectes. Tienes que entender es que la vida es un bien escaso y que Sí. tienes que poner toda tu energía. Puedes ser el mejor fontanero, puedes ser el mejor ejecutivo, puedes ser el mejor emprendedor, puedes ser el mejor periodista. Lo que no puedes perder nunca es la pasión por lo que haces y el Ujú, intentar crear y tener ese espíritu creativo, ¿no? Y ujú, ser capaz de descubrir nuevos límites en lo que hace y retroalimentarte y aportar con lo que haces, ¿no? ujú, Entonces, ¿yo qué le diría? Que entienda que ese viaje es una parte de un proceso de emprendimiento para ir encontrando algo en lo que se tiene que esforzar. Le ujú, diría, enfoca ese viaje como una experiencia vital. No enfoques ese viaje desde el hedonismo, desde la comodidad. Si es desde el hedonismo, desde la comodidad, puede ser un error. Si es desde el esfuerzo y la introspección y el encontrar tu pasión, seguro que es un acierto. Hay un libro que yo leí, y la verdad es que me hubiera encantado haberlo leído antes, que son dos autores en Stanford, que tienen un curso con el mismo nombre, que es uno de los cursos más populares, sino el curso más popular en Ya, Stanford. Y ese libro se llama Design Your Life. Y es claro, todo el concepto del libro es cómo tomar los principios, las reglas fundamentales del concepto de design thinking hacia tu carrera, aplicarlos ya, hacia tu carrera. Y obviamente, si tú conoces algo de design thinking, sabes que design thinking es todo sobre, bueno, yo tenía una hipótesis, tengo que salir a testearla, la tengo que claro. validar y luego vamos a hacer un testeo y vamos a ver si funciona. Entonces, los autores dicen que una de las cosas que tenemos que salir y hacer es probar varias cosas. Sí, ¿No? Yo conocí una mujer en Google que salió de Google, dio su dimisión porque su pasión era tener un café, un pequeño restaurante, un coffee shop. Y claro. salió y estaba toda animada y se puso, encontró un lugar y lo alquiló y luego hizo una construcción y el diseño de interior y los menús, que no sé qué. Y estaba todo así, súper feliz con el tema, súper apasionada por el proyecto, hacia el día que abrió el café. Y luego se dio cuenta de lo que es gestionar un bar, un café. Que la gente llega tarde, no llega, que la gente te roba la plata, que la gente no aparece, que la gente da mal servicio. Y fue un follón descomunal y al final, yo creo que en 6 meses más tarde, la tía cerró el café. Y el hecho es que ella tenía ese idealismo, sensación, esa idea de lo que va a gestionar un coffee shop y la realidad era otra. Bueno, Patrick, ¿no? Eh, Try fast, fail cheap. Al final se trata de eso, ¿no? Es decir, Sí, sí, fail fast. Y en su fail fast, caso sí, sí. no fue fail cheap, No fue lamentablemente. cheap, pero fast. Exacto, fue fast, pero le costó el ojo de la cara. Entonces, entonces como que me interesa entender un poco cómo tú ves esa filosofía Mm, hacia la gente joven hoy, especialmente sabiendo que la inteligencia artificial está mm, cambiando todo. O sea, mm, yo no sé lo que ustedes están viendo ahí en el Banco Santander, pero me imagino mm. que quizás hay muchos puestos, muchos roles que en algún momento se van a eliminar porque ya no hace falta tener gente para hacer eso. Sí, sí. Sí, yo creo que sin duda el impacto de la inteligencia artificial es indiscutible. Va a tener un impacto súper profundo, no se va a parecer al de la revolución industrial. Va a ser blue collar, white collar, democrático en su Sí, impacto en todas las dimensiones. Y yo creo que eso va a dar lugar a un cambio social, ¿no? Donde tiene lecturas de todo tipo, tiene lecturas sociales, tiene lecturas personales, tiene lecturas en tu enfoque de la carrera. Probablemente pues vamos a perder mucha gente que puede quedar excluida. Probablemente veamos jornadas en algún momento mucho más reducidas porque tengamos la productividad necesaria para hacerlo y ahí hay una auténtica revolución con un montón de aristas, ¿no? Pero hay sí. una parte, ese cambio, que lo podríamos analizar desde muchos ángulos, a hacer más importante, si cabe, la conversación que acabamos de tener
es el humanismo, ¿no? Exacto, Encontrar la esencia de tu exacto, espíritu más creativo, ¿no? exacto. Quizás sea para utilizar un prompt de una manera o de otra, ¿no? Pero esa idea que a mí siempre me ha obsesionado de crear, ¿no? De la fe. Yo he encontrado personalmente a veces algunas dificultades en tener una fe en el sentido más religioso, más católico, ¿no? Pero yo siempre digo que emprender me ha hecho entender lo que es la fe en el sentido de que una idea abstracta que está en mi cabeza, yo quiero que se haga verdad y se hace verdad. Y consigo de alguna manera proyectarla a una persona y llega un momento que lo consigo proyectar a suficientes personas donde he conseguido que eso ya sea una verdad, una ¿Cómo idea. eso te ha ayudado en los momentos más difíciles? Porque tú mismo mencionas que en un momento tu empresa entró en quiebra, ¿no? Sí, sí, Y yo creo que para muchos emprender da muchísimo miedo. Hay gente que su pasión es armar algo, aunque sea un bar en la esquina, una startup de tecnología, una fintech, lo que tú quieras, pero yo siempre digo, que tú sabes que yo soy charlista, entonces yo siempre sí, digo, mira, gente que tiene éxito, los emprendedores y todo eso, o sea, se trata de si tú quieres hacer un gran cambio en tu vida, el sobrellevar, el superar el miedo es el inicio del camino, pero para sí, llegar al éxito tienes que tener resiliencia, tienes que poder sí, correr la maratón. sí, sí, Cuéntame un poco más esa idea de fe que tú sí. acabas de hablar, que no es tanto una fe religiosa, No. quizás algo espiritual, pero ¿cómo esa idea de fe te ayudó en estos momentos más oscuros la quiebra de tu empresa? Bueno, Cuéntanos yo eso. creo que es una combinación de varias cosas, ¿no? Al final está la frase esta de stay tuned, be foolish. Entonces, Ujú, primero, verdaderamente tienes que tener una fe real en que estás haciendo algo que va a aportar un valor y que va a ser completamente diferencial y por lo que merece la pena luchar. Y ese entendimiento, yo en mi caso, estaba convencido que el mundo del private equity iba a fusionarse con el mundo bancario y con el mundo de la fintech. Y creía que había una oportunidad tremenda en olvidarme de los estereotipos y crear una compañía que tuviera la inteligencia de mercado de una fintech, que tuviera el coste de fondeo de un banco y que tuviera la naturaleza intrínseca en su forma de decidir de un asset manager. Y era una idea que me obsesionaba y además creía que tenía un fin último que era bueno. ¿Por ujú. qué? Porque eso me permitiría llevar mucho capital a la parte baja del mercado, a las pymes, ¿no? A las ¿Por qué? SME. Cuéntanos más sobre eso. ¿Por qué el tema de ayudar a las pymes es tan importante para ti? Bueno, porque al final es el 60-70% en función de la economía del empleo que se Sí. está generando, ¿no? Es la contribución económica real. Porque al final no solo es el empleo y por lo tanto la gran contribución al desarrollo de los países, sino que además es donde se produce el salto de la innovación. No Ujú, solo en el mundo del venture, donde tienes una idea, sino cómo materializas esa idea en una empresa. Y entonces sí. hay un momento determinado, a partir de un apalancamiento operativo, donde ese crecimiento es exponencial y esa contribución social a nivel de empleo, generación de valor, es exponencial. Y a mí me obsesionó la idea de quedar a entender cómo se producía ese proceso con una combinación de arte y ciencia, que luego si quieres volvemos a eso, y que eso me podía dar una forma de entender las finanzas que aportara algo que fuera diferencialmente positiva. Y Mm, realmente toda mi vida profesional, que luego si quieres podemos recorrerla paso a paso, fue la búsqueda de ese sueño. Luego, ujú, esa idea abstracta se tiene que combinar con una resiliencia. Y esa resiliencia la sacaba del proceso, de la ética del proceso. El día que yo me mm, había ido bien y el día que me un poco de tracción, yo sacaba fuerza del proceso. Llegaba un momento y hacía examen de conciencia todos los días y decía, oye, he hecho todo lo que podía hacer. Es decir, todo lo que estaba en mi mano lo he hecho. Sí, pues lo doy por bueno. Es decir, acepto ujú, cualquier consecuencia. Me voy a fijar día a día en lo que yo puedo controlar y eso si voy a llegar a casa todos los días y voy a decir que he dado todo, ¿no? Lo ujú, mismo que le decía a mis hijas, ¿no? eh, Te has esforzado, has dado todo lo que mejor tenía. Y yo encontraba una fortaleza tremenda en contestarme sí todos los días, ¿no? Y ujú, si era así, era capaz de aceptar cualquier circunstancia porque sabía que no controlaba todo y sabía que lo estaba haciendo por algo bueno. Pero ¿qué es lo que ocurría? Que en ese proceso acabas contagiando de alguna manera, proyectando esa forma de pensar a mucha gente y ujú, vas buscando aliados que se sienten reflejados en esa forma de pensar. Y poco a poco una idea se convierte en una idea abstracta aceptada, es apoyada por más gente y eventualmente se convierte en una cultura. Y ahí ujú. es donde ese proceso acaba generando una empresa, evidentemente durante años y durante
éxitos, fracasos, buenos y días malos. Pero ¿había algo personal para ti que hizo que querías ayudar tanto las pymes? Fuera el hecho que obviamente todo el mundo reconoce que las pymes juegan un papel importantísimo, ¿no? En Mm. casi todas las economías, en algunas más que otras, pero la Sí, española yo lo entiendo, ¿no? O sea, sin duda. yo creo que cualquiera que habla del rol de las pymes reconoce que es importante, pero ¿había algo más ahí? O sea, por ejemplo, ¿había algún familiar que tuvo alguna pyme o por qué era tan personal para ti ese Bueno, tema de ayudar a las pymes? nosotros, mi familia creó una pyme y en mi casa yo viví lo que era una pequeña y mediana empresa. Y luego yo Ah, también ya. generé una querencia natural. Yo siempre he sido el perfecto cruzado, ¿no? Ujú, Los 300 en las Termópilas, yo ataco los persas en la playa, ¿no? Esa es mi ujú. personalidad, ¿no? La, ¡A por ellos! la Pero rebeldía. son 10,000, somos 300, ¡a por ellos! Ya, Exacto, la ya, rebeldía exacto. del conseguir Sí, verdaderamente generar un impacto, apostar por lo que es menos obvio. Y yo siempre creía en el potencial de la pequeña y mediana empresa, ¿no? Verdaderamente ahí había un potencial latente. Y mi posicionamiento natural siempre ha sido luchar por lo menos obvio. Yo siempre he tenido una creencia, he vivido la pyme desde pequeño y luego cuando ya había hecho miles y miles y miles de visitas, yo ahora he visitado en mi vida, no sé, miles de empresas, Patrick, ujú, miles, pues al final ya generé verdaderamente pues una pasión por ese emprendimiento, por ese polígono industrial, por lo que era menos obvio y que a veces estaba abandonado en el discurso. ujú, ujú. Punto que muchas veces, pues oye, he hecho una carrera en torno a esa ¿Qué lucha, ¿no? punto Y qué punto de dolor viste tú en estas miles de visitas en las pymes? ¿Qué bueno, punto de dolor, qué padrón en común viste con la experiencia que tú viviste con papás que tenían una pyme? mira, te voy a dar un dato. Te voy a dar un dato porque yo poco a poco en ese proceso que te he ido contando generé un programa de unos 20 y pico científicos de datos que analizaban Ujú, analíticamente el funcionamiento de la economía. En España hay varios millones de empresas. claro. Realmente más de 1 millón de euros de EBITDA, 1 millón de euros de BDA, apenas hay 20.000. Ujú, Más de 10 millones de EBITDA, 4.000. Y más de 50 millones de EBITDA en la historia del país, 397. guau. Son techos de cristal perfectos, Claro, ¿no? Entonces, claro. a mí me obsesionaba, por ejemplo, la de capital, de private equity, por debajo de 4 millones, 16 veces menos disponibilidad que por encima de 4 millones, ¿no? Claro. Entonces, a mí esos techos de cristal, cómo vencer esos techos de cristal, cómo conseguir ese funnel, cómo una empresa que puede tener impacto en la economía podemos maximizar ese crecimiento, ¿no? Ujú, Por ejemplo, el estudio de los campeones ocultos, que es muy famoso, ¿no? Que 2.500 empresas familiares que han llegado a liderar los nichos. En ujú, esa lista había solo 11 españolas, más de 70 italianas, más de 1.000 alemanas. ¿Cómo conseguía desde España impactar en esa estadística? ¿Cómo podía vencer esa estadística, ese reto de productividad? Y al ujú. final, esa pasión me fue llevando a intentar tener un impacto real en ese problema. Parece que tú has tenido desde mucho tiempo entonces un propósito muy claro hacia ese trabajo con las pymes y apoyar las pymes que parece que venía desde tu infancia. ¿Es correcto decir eso? Sí, yo diría que siempre hice ingeniería industrial de una familia que tenía una pyme. Siempre tuve ese vínculo y a veces incluso yo diría que pymes industriales. Pues luego he trabajado con muchas pymes tecnológicas, pero Ujú, también con pymes industriales. Y eso fue un continuo en lo que es mi desarrollo, ¿no? Eso y la curiosidad por la inteligencia de mercado, que esta es ujú. una historia bastante curiosa que se me despertó por mi pasión por el ajedrez. Y entonces al final muchas cosas que se entrelazaron y acaban contando tu historia vital. Interesante. Obviamente llegas a un punto donde tienes un asset manager realmente exitoso Sí, y te llega el Santander, sí. ¿no? Y te hacen la oferta. Háblanos un poco de por qué decidiste vender la empresa y luego algo que es muy curioso en tu trayectoria es no solo vendiste a una gran corporación, sino que decidiste quedarte en ella a pesar de cómo te sentiste al inicio. Quiero indagar un poco más en eso porque muchas veces cuando yo escucho a amigos míos que han vendido empresas, lo típico es, "Mira, acabo de vender y estoy contando los días para salirme". ¿No? O sea, me quedan 722 días y 3 horas y 52 minutos hasta que
me voy a largar de esta vaina y hacer otro emprendimiento. ¿Qué fue diferente en tu caso? Bueno, Triga, al final yo creo que hila bastante con la conversación que hemos tenido. Primero fue gradual. En 2019, primero el Banco Santander se convirtió en mi mayor inversor Ok. y acabó siendo mi mayor inversor dentro del fondo, ¿no? Ya. Y me ayudó a crecer. O sea, que esta parte Ujú. fue esencial. O sea, yo me sentí muy apoyado por el banco en su propósito de tener un impacto en las pymes, ¿no? Y de alguna manera, pues mi asset manager estaba invirtiendo en pymes y el banco estaba apostando por acelerar ese crecimiento. Empezamos en España, gracias al Ujú. banco pues abrí Londres, luego abrí Frankfurt, ahora estoy abriendo Nueva York y ese proceso pues dio una dinámica de crecimiento donde el banco... Para que los que no saben, la audiencia en el público, Borja, explícanos un poco lo que hace un asset manager. ¿Qué es este negocio? Porque hay Muy gente que bien. no sabe. Nosotros cogemos dinero de inversores, normalmente institucionales, family office, bancos, como fue mi caso, lo Ujú. acumulamos en fondos, lo invertimos en activos. Yo tenía esencialmente dos tipos de estrategias: private equity, donde invierto en capital; private Ujú. debt, donde invierto en crédito. Vale. Entonces, a veces en capital, a veces en crédito, lo gestionamos. Ujú. Nuestra forma de ganar dinero es cobrar un fee recurrente por la gestión y una comisión de éxito en función de las plusvalías que... Ese Entiendo. es verdaderamente el negocio del asset manager. Y Ok. luego, pues evidentemente devolvemos, cobramos nuestros fees y devolvemos el dinero a los inversores como un retorno. Esa es un Vale. poco la compañía que yo monté, que poco a poco fue creciendo en volumen, porque Ujú. normalmente la historia de los asset managers está muy vinculado al volumen que gestiona, Claro. conforme va creciendo con sus estrategias. Y nosotros Entonces, empezamos eh, poco a poco y llegamos a ujú. 4.200 millones aproximadamente en un periodo de mucho crecimiento, realmente en 5 años, ¿no? Wow. Aproximadamente. No, tremendo. Entonces, llevas en ese negocio, el Santander no solo es inversionista, pero llega a ser un gran accionista en tu negocio. Eso es. Llega la oferta del Santander para comprarte, te compran. ¿Por qué decidiste quedarte? En este rato que hemos estado hablando mucho de propósito. El Ujú. propósito no había cambiado. Yo me Claro. seguía haciendo la misma pregunta. ¿Podía llegar a tener un impacto en las pymes? Bueno, pues con un balance de 4.200 empezaba a tener un impacto local en algunas pymes. Con un balance de 400.000 podía tener un impacto global en muchas pymes, ¿no? En muchos sitios donde el Banco Santander... Sí, sí. Y yo creo que ese propósito seguía vivo, ¿no? Luego hay otro componente que son las personas. Yo creía en el liderazgo de la presidenta del banco, de Ana Botín. Ha sido una impulsora en este proyecto. Personas como Javier García Carranza, Carlos Manzano. Había mucha gente que me había ayudado en ese propósito y Ujú. creía en esta transformación que estaban haciendo. Y había un componente de sentirme cómodo con las personas, que podía tener ese propósito y que lo podía hacer de una manera en la que yo me sentía cómodo y que ya había vivido, ¿no? Eso por otro lado. Y, y luego también yo siempre he pensado que la vida son etapas y que siempre extraes un aprendizaje de esas etapas, ¿no? Y que para mí era una etapa completamente distinta. Yo no había hecho nunca un fondo de deuda privada y monté el fondo de deuda privada más grande del país. Ujú. Nunca había hecho una SOCIMI, un REIT. Había comprado un piso, luego pasé a hacer una SOCIMI. Nunca había Ujú. gestionado un negocio corporativo y me tocó gestionar un negocio grande. Y en ese enriquecimiento y en ese reto, siempre he extraído un montón de aprendizajes de entender la vida como etapas, de las que te puedes enriquecer y de las que puedes aprender. Y Ujú. me parecía que cumplía el propósito y que era una etapa enriquecedora, aunque evidentemente has mencionado en la introducción, y yo siempre me siento como un impostor completamente, ¿no? Por lo que te acabo de decir, de que, oye, Mm. ¿cómo puedo tener el fondo de deuda más grande del país si yo nunca había invertido en deuda, ¿no? ¿Cómo puedo ser ejecutivo de una corporación en una cuenta de resultados grande si yo nunca había llevado una cuenta de resultados? Siempre he tenido ese sentimiento de sentirme pues un poco pues sobrevalorado y, oye, ¿cómo puede ser que yo, ese síndrome de impostor que te digo, de que tenga esta responsabilidad? Y bueno, al final para mí el equilibrio era ese sentimiento de tenerle mucho respeto a lo que hacía y Mm. también enfocarlo desde la parte egoísta de un aprendizaje personal, de una etapa que iba a sumar en lo que era mi experiencia vital y me iba a preparar mejor para seguir creciendo en mi propósito e iba a Ujú. aportar un paso más a mi propósito, ¿no? Cuéntanos un poco más sobre cómo defines tú el síndrome del impostor para que la gente que no entiende, que nunca ha escuchado eso porque suena raro. Yo obviamente sé lo que es por el trabajo que hago con ejecutivos, pero ¿qué es el síndrome del impostor? ¿Cómo lo viviste tú y cómo llegaste a
a vencerlo, ¿no? Porque no es algo obvio y yo he escuchado que jugadores de tenis muy famosos, celebridades, Tom Hanks, mucha gente sumamente exitosa, Sí, más que nosotros dos juntos, ha tenido seguro. ese problema, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Dónde viene? ¿Cómo lo pudiste vencer? ¿Y Bueno, cómo lo superaste? el síndrome de impostor es pues la sensación en un momento determinado de que, de que tú no deberías tener esa responsabilidad o que no eres la mejor persona para asumir esa responsabilidad Claro. y que estás por distintas circunstancias o algo Ujú. donde realmente tú no estás engañando de alguna manera, ¿no? A tu audiencia. Yo no soy digno, yo no Yo no soy merezco eso. digno, no tengo que hacer eso, ¿no? Y yo siempre que he sido una persona de un perfil bajo, siempre he pensado que todo esto era un regalo, ¿no? Y a veces un regalo Claro. excesivo. Digo, oye, no es para tanto, ¿no? No puedo aportar tanto, ¿no? Y bueno, eso es un poco el sentimiento. ¿Cómo se vence? Bueno, pues seguro que yo no soy capaz de darte una respuesta. Te puedo dar como yo lo he vivido, ¿no? Pero quizás seguro que hay gente que tiene una visión más completa. Para mí volví al tema del proceso. Yo primero quería enfocar la vida como etapas, es decir, no me quería perpetuar en nada. Quería entender etapas de mi vida y hacerlo lo mejor posible en esa etapa. Y Ujú, luego garantizar que día a día estaba ejecutando lo mejor de mí mismo. Y luego además tener la libertad de luchar por hacerme prescindible, no intentarme perpetuarme, es decir, tener una blancura en el planteamiento y un nivel ético absoluto que si me dijera, oye, si verdaderamente soy un impostor, estoy listo para dejar que el trabajo me exceda y me supere y llegue a otro nivel, porque genuinamente solo quiero dar lo mejor de mí mismo y, por supuesto, aprender en ese proceso, pero aportar, ¿no? Y ese era un poco mi enfoque. Por eso yo, de hecho, siempre he planteado mi vida en etapas, ¿no? Yo ujú, me planteo ahora una etapa como ejecutivo, quizás el día de mañana tenga otra etapa, todavía tengo sueños como emprendedor, ujú, em, y ahora ya, pues lógicamente a lo largo del tiempo, pues he desarrollado mi propio vehículo de inversión. Algún día sueño con la posibilidad de dedicarme a hacer long-term investment, que ujú. como sabes muy bien es una tendencia muy clara en Estados Unidos, quizás en Europa todavía no, veo una oportunidad ahí y mantengo mis sueños y me siento libre para ellos, pero también con el compromiso de estar haciendo lo que estoy haciendo y hacerlo con solo genuinamente por querer Mm, aportar. claro. Y es mi forma de enfocar y de luchar contra esto porque al final yo siento pues que he tenido muchos privilegios que a veces digo que pienso que no merezco, ¿no? Porque, oye, pues he sido emprendedor, he crecido una Ujú. compañía, he podido vender esa compañía, he podido pues ganar más dinero del que esperaba, he podido tener otras responsabilidades y al final, al menos a mí me genera el sentimiento que te digo. Es interesante que yo una cosa que he visto con el síndrome del impostor, por como hablamos, ¿no? Es bastante más común de lo que la gente opina. Yo lo tuve en Google cuando trabajé. Yo me acuerdo un día patente, yo estaba en una reunión con todo mi equipo y estaba caminando por la mesa y mirando hacia afuera, hacia los árboles, en el parque ahí en Mountain View, y miré y dije, ¿qué coño estoy haciendo aquí? ¿Qué hago? Me van a descubrir. Se van a dar cuenta que soy un chanta. Te lo juro. Me entró eso en la cabeza y dije, joder, ¿qué hago si descubren, no? Y sentí como una ansiedad muy profunda. Te lo juro que quería salir corriendo de la sala, ¿no? Fue algo espantoso. Y luego, años más tarde, cuando empecé a hacer trabajo de coaching ejecutivo y empecé a estudiar la neurociencia detrás y el por qué pasa, me di cuenta que efectivamente hay herramientas para tratar eso, ¿no? Una herramienta que me enseñaron, que yo ahora utilizo con clientes, se llama la cajita de trofeos. ¿Así? Y A ver. la cajita de trofeos es un documento que tú creas tipo en Word o en Google Docs, donde a la medida que la gente te va dando paulatinamente feedback positivo, lo vas haciendo copy-paste Lo y lo vas pones. poniendo en el documento, te lo juro. Tengo un documento que tiene cientos de esto. Así, un WhatsApp de mi hijo o un email positivo de un cliente, alguna recomendación en LinkedIn, cualquier cosa, ¿no? Pero tengo un documento. Así que los días donde amanezco y tengo dudas y me siento mal y estoy como veo todo negro, abro el documento y lo empiezo a leer y ahí me relaja y me siento bien. Pero digamos que es es un método y luego para otra gente, creo que yo Sí. no sé si tuviste eso, pero tú has tenido de repente un mentor, una red de soporte o algo de alguna manera que te ha ayudado en momentos difíciles. Nunca lo he utilizado y ahora me lo estoy planteando y porque creo, estoy convencido que es una herramienta muy útil. Yo lo que sí que he tenido son 3, 4, 5 personas que a lo largo de mi carrera
me han acompañado y que, bueno, pues yo creo que han jugado ese rol también. Y, bueno, pues profesores de finanzas que tuvieron un impacto en mi forma de entender las cosas. Luego tuve Mm, compañeros de trabajo que luego se convirtieron en socios, pues mi socio en la aventura de Tres Mares, por ejemplo. sí. Tuve inversores que acabaron siendo amigos de verdad y que desarrollé esa relación. Y bueno, pues suplí eso con 3 4 personas que han ido marcando mi carrera. Pero de hecho, justo ahora estaba en plantearme ya un coaching profesional, porque estoy convencido de la utilidad. O sea, para mí ha sido una de las cosas que más me ayudó y fue triste porque siendo como soy y siendo hombre, que es peor, lamentablemente, claramente voy a ser sexista en ese sentido. La gente me lo había dicho durante años en Google y antes de Google, cuando yo trabajaba en startups como CMO, la Claro, gente me decía, Patrick, deberías buscar un coach. Y yo siempre lo interpreté como casi un insulto, como que yo no claro. soy suficiente, como quién eres tú para decirme que tengo un problema y que no soy perfecto, ¿sabes? Y no fue hasta que me echaron del trabajo, mi señora me planteó y me dejó, que de repente un día, Y ahora así, ahí sí amanecí, que ahí de repente dije, quizás no soy tan perfecto y quizás tengo que levantar la mano y pedir ayuda. Y tú me pareces una persona, y te lo digo con todo el respeto al mundo, tú me pareces una persona mucho más humilde, sí, dado el éxito que has tenido. sí, sí, Y sí, la sí. pregunta que tengo es un poco, ¿cómo mantienes esa humildad después del éxito que has tenido? ¿Cómo puedes controlarlo? Porque vemos tanta gente que arma una empresa y se lo curran y levantan mucha plata o lo venden y se les dispara la cabeza y se convierten en gente insoportable y bastante desagradable. ¿Cómo lo has manejado tú para Bueno, mantener para ese mí nivel? siempre ha sido una combinación de como yo siempre he sido bastante idealista y he visto mi vida desde el final. Siempre he Claro. imaginado mi vida desde qué le contaría a mis hijas cuando tuviera 70 80 años y les estoy contando desde que. Me encanta eso, me encanta esa Siempre he pregunta. pensado, y todo lo que no era relevante en esa conversación no me Mm, importaba. La claro. verdad que cuando ves la vida desde el final, todo es mucho más sencillo. Decían lamentablemente en el 11S en la transcripción de las llamadas eran fundamentalmente I love you, I'm sorry. Sí, No es había, súper triste, es no había súper nada triste. más. Entonces, Mm, ¿verdad? La sencillez de ver las cosas desde el final, entonces, al final te lleva a que yo siempre termino mis cursos de finanzas diciendo que el mejor resumen de finanzas es be nice to people, ¿no? sí, O sea, la impronta que sí, has dejado, me encanta. el impacto que has dejado, al final es lo único que puede explicarse desde el final, ¿no? Que hayas Sí, contribuido, que hayas hecho un impacto positivo. Entonces, eso no se puede hacer si tú te aíslas de los demás, si no te crees parte de un engranaje y si no tienes un impacto a los demás y desde una torre de marfil es muy difícil tener un impacto, ¿no? sí, Entonces, yo siempre he creído en eso, ¿no? En el poder de la sencillez, de la humildad, de entender que al final, pues eso, que la vida es mucho más sencilla y se reduce a, a conseguir esa conexión emocional, ¿no? Yo creo que si tú como líder consigues esa conexión emocional, es cuando verdaderamente estás moviendo a la mm, gente cree en ti, cree desde esa sencillez, desde un intento genuino de hacer algo bueno, de tener un impacto, y creo que esa conexión es mucho más poderosa que el dinero, que el poder o que cualquier otra conexión. Cuéntame un poco más sobre eso, porque hay gente que la crítica hacia los empresarios o los ejecutivos latinos, y no diría que son solo latinos, yo creo que también en ciertas culturas que son quizás un poco más machistas también se critica, de que la crítica, cuando yo trabajé muchos años en Latinoamérica, la crítica era que los líderes, especialmente los hombres, no eran capaces de ser vulnerables. Siempre hay esa necesidad de, no, que yo soy el jefe y que yo tengo todas las respuestas y no te preocupes, yo estoy aquí, mientras estoy aquí todo va a ir bien, hasta que no. Y como que la sociedad nos condiciona de esa forma. Especialmente Sí, tú y yo hemos hecho INSEAD, ¿no? Tú sales de INSEAD, te crees el rey del mundo. sí. Entonces, ¿cómo de repente, qué consejo le darías quizás a un joven de, no sé, 35, 40 años que es medianamente exitoso, que le está yendo súper bien, pero que quizás es incapaz de ser vulnerable y no entiende el poder de la vulnerabilidad hacia Claro. influir en su equipo? ¿Qué le dirías? Yo creo, fíjate, que las relaciones humanas son muy complejas, ¿no? Pero el ser humano es capaz de valorar una relación muy rápido, ¿no? Como normalmente has trabajado con una persona y tú eres capaz de decir, esta persona es buena o es mala, ¿no? Estás haciendo un juicio en ese bueno y ese malo de muchas variables, pero al Ujú, final
prácticamente es un índice de autenticidad. Si le Claro. crees o no le crees. ¿No te ha pasado a ti la sensación de tener una persona delante que te dice, voy a hacer esto, y le Ujú. crees? O Sí. otra persona que te diga, voy a hacer esto, y no le Y crees. no way. No way, Sí, sí, ¿no? Entonces, sí. verdaderamente hay un valor tremendo en la autenticidad, la honestidad brutal, ser capaz de comunicar todo eso, que vas a hacer todo lo necesario, que vas a conseguir liderar y que vas a hacerlo de verdad y que te vas a dejar la vida. Y entonces la gente conecta mucho más con esa autenticidad que con algo impostado, porque digas Mm, lo que digas, la lectura es que no te cree, ¿no? Hay un lenguaje no verbal que es mucho más importante y desde esa autenticidad, desde esa honestidad brutal, encuentras esa conexión mucho más, aun mm, enseñando tu vulnerabilidad. Incluso puedes llegar a decir, oye, vamos a hacer esto, no sé cómo, ¿sabes? exacto. Genuinamente. La gente puede llegar a conectar mucho más con eso que con algo impostado, con algo que Sí, intenta proyectar lo que no es, o con algo en lo que la gente no cree y no está dispuesta a hacer el sacrificio claro. para acompañarte. Yo creo que esa conexión es mucho más poderosa, ¿no? La Ujú. autenticidad. Y todo el mundo sabe que no hay nadie esencialmente que sea capaz de gestionarlo todo, de estar por encima de la incertidumbre. Y Pero no lo todos lo dice, saben, pero no lo todo el dicen, mundo no lo lo sabe, dicen. ¿no? Es un poco lo que te digo en la comunicación, de a Claro, quién crees y a quién no crees. Bueno, pues vas a intentar tender a creer a la persona claro. auténtica, a la persona real. Interesante lo que tú dices, porque digamos, yo estaba dando una conferencia, una plática, como dicen en México, la semana pasada en Monterrey, a una gran empresa ahí, y también me Sí, pidieron hacer un taller para sus ejecutivos. El CEO me decía, mira, tengo un problema, es que no consigo que la gente salga de su zona de confort, no consigo que realmente sean innovativos, que sean proactivos. ¿Qué es lo que hacemos? Y claro. parte de la solución que yo le comenté va un poco en línea a lo que acabas de decir tú, que es la necesidad de ser vulnerable, es la necesidad de crear este espacio de, como lo llaman en Estados Unidos, ecological safety, ¿no? Ecológica, Sí, donde sí. la gente se atreve a levantar la mano, como dices tú, y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer eso, pero no tengo ni idea cómo No tengo hacerlo, ni idea cómo. ¿no? O sea, la verdad es que hay que tener huevos para decir eso. Muchos Sí, ejecutivos sí. jamás dirían eso porque dirían, ay, ¿qué van a pensar si yo digo Pero que no sé piensa, cómo hacer Patrick, algo, ¿no? todo lo que merece la pena en el mundo empresarial, vas a ser Exacto. relativamente pionero en hacerlo. Luego es que Exactamente. por definición no puedes saber, Exactamente. porque lo Exactamente. estás creando, lo estás haciendo, ¿no? Si Sí. estás en ese límite de la creatividad, la respuesta más común es que no sabes cómo o que estás aprendiendo cómo. Sí. Y esa es la realidad. Sí que creo que cada vez, yo no sé cuál es tu opinión, pero sí que cada vez veo a más líderes, a más gente que enseña ese lado más vulnerable, que es más auténtico, ¿no? Y veo una cultura en la cultura latina también más abierta al fracaso, Sí. ¿no? Que yo he visto un cambio en Está estos cambiando. últimos Yo creo años, que está estoy de cambiando. acuerdo contigo, Borja. Yo creo que la nueva generación que digamos que de cierta forma es más anglosaxona, está leyendo más sobre estos temas de vulnerabilidad y liderazgo y ser humilde y ser auténtico, como dices tú. Yo cada vez que hablo con alguien que es exitoso como charlista o como podcaster, es lo mismo que tienes que ser auténtico. Ya la Sí. gente, el bullshit lo pueden oler Mm, a 1000 kilómetros. La gente lo nota. Entonces, ser auténtico, ser ti mismo, yo creo que la gente lo aprecia enormemente. Lo que me encanta que también acabas de decir, que eso también cuando hablo de resiliencia, yo hablo de 5 pilares, es la importancia de hacer cosas difíciles. Y claro. tú parece que lo has hecho una y otra vez de tener que reinventarte y partir de cero. Sí, sí. Cuéntanos un poco ¿de dónde viene esa necesidad de hacer cosas que te sacan constantemente de tu zona de confort? ¿De dónde viene eso y por qué lo haces? Bueno, si sigo mi propósito, si genuinamente creo y creo firmemente en él, que tengo un compromiso con la pequeña y mediana empresa, con empujar, con romper techos de cristal en países, eso no es una tarea fácil. Yo tengo la Mm, suerte, he gestionado e invertido directamente como asset manager en deuda, capital, pero bueno, más de 100 empresas, ¿no? ujú, Algunas de ellas han crecido para ser líderes europeos, actualmente pocas, pero he conseguido algún líder global y he ujú, sido protagonista del empuje de esa historia, ¿no? Son todo historias difíciles. O sea, no hay nada, no hay ninguna posibilidad de tener un impacto a cierto nivel que sea obvio, por definición. mm, Entonces, si tú tienes un propósito, sabes que ese propósito, si es suficientemente alto, aim high, es decir, piensa en un propósito alto, te va a llevar necesariamente a estar sistemáticamente en el límite de tus capacidades por ujú, definición. Porque si no, no sería un propósito, pues, alto, ¿no? Sería un propósito sencillo, si fuera cómodo, si fuera seguro que no es lo que merece la pena, porque ya lo habría hecho más gente. claro. Eh, y yo creo que un propósito alto es lo que te lleva a estar constantemente
en una necesidad de reinversión. Yo me acuerdo, hay una anécdota muy clara, y es que hubo un momento que cuando empecé con un fondo de private equity pequeño, pensé que el mejor inversor es el que mejor datos tenía, Ujú, y empecé a hacer un pequeño equipo que modelaba el comportamiento económico. claro. O sea, eso era una locura de una dimensión, pero yo quería modelar el comportamiento económico de todas las empresas en España. Pero me puse a hacerlo, primero con un Mm, equipo de 2, luego con un equipo de 3, con un idealismo absoluto, ¿no? Era una ujú, pretensión que casi era una locura. Bueno, eso luego fue el germen de todo lo que creamos, el germen de modelos de inteligencia a día de hoy que están implantados en el Banco Santander a nivel global, ¿no? ujú, Entonces, ese idealismo de algo que era una auténtica locura, que era difícil, tan difícil, que casi era inabarcable, acabó siendo el germen de muchas de las cosas que hicimos, ¿no? Y eso venía de un propósito. Yo no podía tener un impacto si no era capaz de entender ese entendimiento económico. Y no ujú, podía ayudar a que hubiera más de 400 empresas de más de 50 millones de euros de EBITDA si no entendía por qué mecanismo esa empresa crecía o no. ujú. Última pregunta antes de que pasamos a mis preguntas relámpagos. Venga. Una pregunta que siempre me ha fascinado y que yo sé que mucha gente está fascinada es cómo la gente puede, puede hacer cara al miedo, cómo la gente puede no solo tolerar, sino que volver a levantarse después de fracasar. O sea, Ujú. tu empresa, tú dijiste que estuvo en quiebra en algún momento. Sí, 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 bueno, En el peor y claramente. los momentos más oscuros, ¿cómo de repente puedes mirar una experiencia tan difícil y tan dolorosa y sacarle algún aprendizaje y volver a levantarte y empezar de nuevo? ¿Eso cómo funciona en tu cabeza? Para mí era una mezcla de downside y upside. Yo Mm, siempre pensaba en el downside. ¿Qué es lo más importante? Que mis hijas tengan una educación y coman. ¿Eso está en riesgo o no está en riesgo? No. ujú, Yo haré siempre todo lo que me estoy jugando a partir de ahí no es lo esencial. Es okey, decir, hay muy pocas cosas, y entender que realmente cosas genuinamente importantes, seres humanos tenemos necesidades muy básicas. Son ujú, afectivas, el cuidar de tu familia, el cuidar de los seres queridos, es básicas económicas. Y bueno, yo pensaba que tenía la capacidad de preservar esa parte básica, que quizás me jugaría pues tener una casa más grande, más pequeña, pero que eso no era lo importante, ¿no? Entonces yo entendía que verdaderamente no estaba jugando con nada esencial, porque no toleraba pensar que mi bienestar económico era esencial. Es decir, que lo importante era una base y que el resto no era importante, ¿no? Y eso me ayudaba porque al final decía, oye, ¿cuál es el worst case escenario? ¿Qué me estoy jugando? Pues tener una vida, o sea, no necesito más. ujú, Entonces, eso era algo que para mí me daba fuerza porque entendía que verdaderamente solo de las pelotas de la vida, el trabajo, el tal, la única que se puede romper es la salud, ¿no? De alguna manera. Entonces, si tenía salud, si tenía, no me estaba jugando algo tan importante. Esa fuerza para mí era importante entender que al final, que psicológicamente pensáramos que teníamos un downside muy relevante, la realidad es que si tienes salud, si tienes el cariño de las personas y la parte económica, que normalmente es lo que está asociado, o tu propio ego, no eran tan importantes. Yo creo que eso sí, era ujú, el saber es. Y luego el propósito. Al final, Patrick, es el propósito también. Sin embargo, downside era muy pequeño, lo importante estaba cubierto realmente y lo claro, haría trabajar. Y el upside era fantástico. Era claro, aprovechar una vida para tener un impacto. claro, Era tal. Y lo era el día que estaba abajo y el día que estaba arriba. Por cierto, creo que es tan importante manejar tus emociones el día que has fracasado como el día que has triunfado. Es decir, tienes que intentar modular las dos cosas y entender al final que el éxito y el fracaso es de alguna manera dos caras de la misma moneda. Es mm, decir, es un proceso continuo de altibajos, de me encanta subidas y eso. bajadas. Me encanta eso. O sea, yo me acuerdo una vez entrevistaron a esta leyenda, Kobe Bryant, ¿no? Jugador de Sí, baloncesto de los Lakers, y le decían, la persona le hizo una entrevista y le decía, oye, Kobe, cuéntanos, es un poco, ¿qué es lo que a ti te motiva? ¿Qué es lo que te mueve realmente? ¿Es la pasión de ganar o es el miedo de perder? Y es una pregunta muy interesante al final, muy ¿no? Porque te interesante, dice sí, mucho sí. sobre la persona. Y su respuesta fue ninguna de las dos. Lo que me mueve es el aprendizaje. Eso es, Lo que me eso es. mueve es el aprender del proceso. Me importa un pico ganar o perder. Lo que me importa es qué estoy aprendiendo. ¿Estoy mejorando mi nivel de juego gracias a esto o no? Es, Y es, muy es- poca gente lo ve así. claro, o sea, si piensas que tu downside no es tan relevante y tu upside es algo por lo que merece la pena luchar, siempre vas a estar en esa banda intermedia, ¿no? Exacto. Siempre vas a estar en el proceso, que es lo que de alguna manera
viene a decir Kobe Bryant, ¿no? Siempre va a ser la pregunta que yo te hacía el otro día. ¿Has dado lo mejor de ti? ¿Estás un paso más cerca de algo que merece la pena? Sí. Bueno, pues ese paso puede ser desde nada, desde haberlo perdido todo hasta mejorar un paso más, o puede ser desde un éxito muy grande y haber mejorado un paso más. Exactamente. Sigue siendo un paso. Bueno, qué buena conversación. La verdad es que podría pasar aquí 2 horas más, pero estamos llegando a la hora. Entonces, vamos a terminar con nuestras 3 preguntas. Son preguntas cortitas con respuestas cortitas. Venga. Y son siempre las mismas. Las hago a todos los guests para ver un poco lo que opinan. La primera pregunta es, si pudieras tener cualquier superpoder, Borja, ¿cuál sería? Cualquier superpoder. Pues yo creo que el superpoder que tendría probablemente sería el poder, el poder comunicarme de manera real, ¿no? El poder tener un lenguaje con una comunicación real entre personas. A mí una de las cosas que me frustra más es que verdaderamente a veces con tanto ruido mediático y todo eso no llegamos a ver la Sí, persona, ¿no? A mí me fascina, por ejemplo, la idea que las inteligencias artificiales hablan entre ellas. Me gustaría que las personas habláramos entre nosotros, y a mí el poder de la comunicación me fascina. sí. Eso tiene que ver mucho con lo que tú haces. Tú imagínate de verdad que fuéramos capaces de comunicarnos a un nivel íntimo de verdad, de sentimientos, y ser capaces de... Creo que sería un superpoder, ¿no? Porque hay tanto ruido, Patrick, Sí. en la comunicación que tenemos a todos los niveles, que me parece que nos perdemos mucho, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay una necesidad brutal y hay veces, yo tengo muy buena relación con mi ex señora, aunque sé que es una sorpresa quizás para algunos, Bueno, eso está bien. pero el tema de comunicación entre ella y yo sigue siendo de repente que yo estoy hablando chino y ella está hablando africano o árabe, no sé, pero bueno, en fin. Muchas cosas a todos los niveles tienen un Sí. problema de comunicación tremendo y Totalmente, totalmente. Y peor ahora con WhatsApp y los mensajes textos, email y sin todo duda. eso. Bueno, Si ahora todo esto pudieras, está empeorando de una manera tremenda. Sí, no, perdona, dime. no me lo digas, pero bueno, yo paso mucho tiempo trabajando en eso con clientes. Si pudieras cenar con cualquier persona en la historia, viva o muerta, ¿con quién te gustaría cenar? Creo que eso lo he cumplido. A mí la ¡Wow! historia que más me marcó fue cuando Kasparov perdió contra Deep Blue en 1997, que ese fue el momento donde la máquina ganó al hombre. Yo siempre pensaba que eso no Sí, iba a ocurrir. Era un sí. idealista de 20 años que pensaba que no iba a ocurrir. Tuve la suerte el otro día de comer con Miguel Illescas, que fue uno de los programadores de Deep Blue, y que me contara la historia de cómo se ¡Wow! produjo ese ¡Qué cambio, de fuerte! cómo... Y para mí es una historia que ha marcado mi carrera, y de hecho, pues me estoy involucrando en ayudar a Miguel, en generar talento en el mundo del ajedrez y en intentar cambiar. Pero a mí es una historia que justo en el momento que ocurrió, cómo ocurrió, me pareció tremendamente icónica la victoria de Deep Blue sobre Kasparov, cómo fue una guerra psicológica, cómo en ese momento Kasparov no fue capaz de reaccionar. Me parece una historia, un momento apasionante que ejemplifica gran parte del cambio que estamos viviendo hoy de la inteligencia artificial. Para mí ya ocurrió en 1997 en el mundo del ajedrez, y Wow. cuando analizas qué es lo que ha ocurrido después, pues es tremendo. Ah, Pero sí, era es una tremendo. respuesta corta y te la he hecho larga. Sí. Bueno, la última pregunta corta. Así que gracias por eso. Eh, ¿Qué consejo le darías a un joven que busca construir una carrera con propósito y significado? Céntrate en entender quién eres, qué puedes aportar. Sé tú mismo. No intentes nunca vivir la vida de los demás. Sé tú mismo. Libérate de cualquier tipo de restricción y de expectativa de los demás, y sé fiel a lo que tú puedes ser. Vale. Bueno, Borja, gracias por tu brutal honestidad, vulnerabilidad y por compartir también lo que muchos de repente no se atreven, ¿no? Yo creo que el éxito, bueno, como tú lo has demostrado, no es siempre cómodo y hay veces que nos cuesta. Especialmente yo lo que me llevo de esta conversación es lo importante que ha sido para ti el rol del propósito, ¿no? Sin Y duda. también el rol de tener fe en ese propósito, que creo que para ti ha sido tan potente en los momentos más oscuros.
Chicos y chicas, si les ha gustado este episodio de Mork Unfiltered, por favor, no se olviden de suscribirse al canal, dejen un like, por favor, dejen un comentario, una pregunta para Borja o para mí. Y acuérdense, éxito no es una línea recta, sino que es una media montaña rusa. Y con eso nos despedimos de todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo episodio de Mork Unfiltered. Muchas gracias y hasta luego.